Bienvenidos a una edición más de Perfiles 360. Hoy me acompaña una tremenda profesional y vamos a tratar de abarcar todas sus trayectorias y facetas. Está conmigo Erika Moines. Erika, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, encantada de estar aquí. Bueno, Erika, además de, la conocen como ministra, que fue de Relaciones Exteriores, viceministra, pero también tiene una larga carrera y exitosa carrera en Wall Street antes de ejercer como funcionaria pública y actualmente también una carrera en la academia, en la parte académica en Harvard. Así que tenemos una larga conversación, Erika, y estoy segura que vas a ser inspiración para muchas mujeres y muchos profesionales que están empezando su carrera. Quiero comenzar por tus estudios en la USMA, en la Universidad de Santa María la Antigua, como abogada, y complementaste también con negocios, con administración de empresas. Cuéntame cómo complementas eso y de ahí cómo logras ese Fulbright, esa beca completa para irte a Nueva York. Sí, yo estaba muy mentalizada desde joven que yo necesitaba sacar una beca para poder seguir mis estudios afuera. ¿Desde la escuela? Desde la escuela yo estaba montada en ese proyecto, yo empecé a estudiar lenguas, hacer trabajo, o sea, estaba como siempre enfocada cómo puedo mejorar mi currículum para hacer eventualmente una aplicación exitosa a este tipo de becas. Yo obviamente no era calificativa, no aplicaba para esos auxilios económicos que han dado, así que lo mío era o me daban una beca afuera o no me iba a estudiar afuera. Okay. Y trabajé. Cuando estuve en la universidad, yo llegué a un punto donde estaba en 3 universidades a la vez, porque estaba en la USMA en la mañana, a medio turno me iba a la Universidad Nacional, porque habían profesores en la Nacional que yo consideraba que también quería aprender de ellos, así que me iba a media mitad para allá, y en la noche terminaba entonces en la otra universidad haciendo la otra carrera. En ese momento en Panamá no era posible hacer doble carrera, ahora sí lo es, y me alegro mucho, porque yo creo que nadie debe decirle no puedes, eso debe depender, claro, de la persona depender y si del puedes. estudiante, y si puedes, puedes. Y estoy muy agradecida de haber tenido esa doble visión, tanto a la parte de negocios como a la parte de derecho. En mi opinión, mira, la educación me lo inculcaron mis papás y yo creo al sol de hoy lo que me da confianza a mí para sentarme en una reunión con líderes de todo el mundo y siempre pensar, ellos no tienen más que yo, ellos no son más que yo, es la educación. Ellos no están más educados que yo y yo creo que esa arma, cuando hablamos aquí del país, todo empieza por educación. Y definitivamente una educación que, como decías, al no tener quizá esa opción, sacaste los recursos que había que sacar. ¿Cómo aplicas a esa beca a Nueva York para hacer derecho corporativo? Sí, en esos momentos el internet no era tan popular y los recursos, eso fue hace tiempo ya. Yo andaba con un portafolio gigante de las distintas opciones que habían porque me puse a investigar en becas internacionales y que hay muchas y existen muchas y yo siempre le digo, los recursos están, hay que saber y canalizar a los estudiantes para que sepan qué oportunidades hay. Y que no las pierdan. Y que no se pierdan, exactamente. Y hay que saber aprovechar porque muchas veces los estudiantes ni siquiera saben que tienen acceso a este tipo de becas, ¿no? Así es, así que tú tienes que escoger, así como cuando uno aplica un trabajo, con las becas es lo mismo. ¿Cuál es el perfil de persona que están buscando? ¿Cuáles son las cualidades de lo que uno quiere dentro de esa beca? Y bueno, eso fue lo que apliqué en este caso a la universidad directamente. Y posteriormente yo necesitaba otra beca para continuar estudiando y apliqué a la beca Fulbright y me la dieron también para seguir en Berkeley. En Berkeley. Yo terminé haciendo un posgrado en negocios, una maestría en asuntos internacionales y otra en Berkeley y honestamente yo hubiera podido seguir estudiando. A mí me encanta estudiar, yo creo que todos tenemos algo que aprender. En Berkeley habían bueno, son muy fuertes en economía, que es una materia que a mí me interesa mucho, así que pude también como explorar un poquito de eso y bueno, sí, agradecida por la oportunidad. Oye, en buen panameño, Erika, estás más graduada que un termómetro, como dicen, así que, y la verdad que felicidades porque por tus propios méritos y por tu propio pulso pudiste complementar tus estudios tanto en la Nacional como en la USMA y conseguir estas becas y estos estudios. Esto te llevan al gran lobo de Wall Street, ¿no? Erika, para los que no saben, casi 2 décadas trabajando a un nivel muy alto, manejando negociaciones en firmas de abogados, transacciones multimillonarias.
Cuéntanos un poquito de esa experiencia de 2 décadas y qué te llevas de Wall Street, de ese temido Wall Street donde lo hemos visto en películas, súper corporativo. Cuéntanos un poco. Sí, primero yo quisiera rescatar que la idea de tienes que conocer a alguien, necesitas ayuda, yo apliqué con el currículum que tenía, con los estudios que tenía, con la experiencia que tenía, logré oportunidades en varias firmas, las top, digamos, en Nueva York en ese momento. Terminé en una que me interesaba mucho porque era la que justo iba a llevar la operación de la expansión del financiamiento del Canal de Panamá, que para mí, o sea, panameña, trabajar en un proyecto que ayuda al canal era una oportunidad maravillosa. Específicamente en esa firma, con ese proyecto que estamos hablando de unas transacciones multimillonarias, sí. ¿Pudiste estar de lleno en esa transacción? Cuéntanos tu experiencia, porque sé que estabas en una posición de CEO y de negociación. Sí, bueno, claro, súper interesante. La gente no sé si recuerda, pero para ese momento el financiamiento del canal era pionero en lo que estaba haciendo. El tipo de instituciones multilaterales que se estaban involucrando era un ambicioso proyecto, y los financiamientos que ahora, creo que esos números tan altos como $5 billones, en ese momento eran simbólicos, y de hecho se terminó ganando el proyecto del año en el 2009, me parece. Y yo agradecida porque no solo con el Canal de Panamá, yo tuve la oportunidad, estando desde allá, en trabajar en toda Latinoamérica, y hoy no hay ningún país en donde yo no haya hecho o una transacción o un proyecto de infraestructura grande, y eso te deja ver a través del tiempo las políticas públicas, cómo los inversionistas los ven, cómo se ve el riesgo y cómo llevar proyectos adelante que no se queden en quimeras, en ideas que realmente luego no se traducen en hechos. Y que se ejecuten. Ahora bien, tenemos que hacer una breve pausa, pero antes, Erika, rápidamente, estando en las grandes esferas de Wall Street, ¿cómo recibes esa llamada y decides empaco y me voy a Panamá y me voy a meter en la vida pública como viceministra? Sí, en ese momento yo estaba trabajando en un fondo de inversión donde su presupuesto eran $9.000 millones, que es como un tercio del presupuesto nacional de Panamá. Y contenta con la oportunidad y nuevamente con entender ese tipo de operaciones a ese nivel, pero yo viví desde afuera lo que fue el golpe tan duro que recibió la imagen a través del tema de Panama Papers. Y yo, a donde me dijeron, tienes la oportunidad de ayudar, y es que no lo voy ni a pensar, porque las ganas que tienes de contribuir y todo lo que yo pensé, creo que se pudo haber hecho en su momento, esta era una oportunidad para venir y tratar de ayudar a rescatar la imagen de Panamá, que estaba muy golpeada. Bueno, y de eso vamos a hablar justamente al regresar de la pausa, de ese cambio de timón que hace Erika para venir a Panamá y aportar desde su experiencia en Wall Street a lo que podía ser esos temas bilaterales del país. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos enseguida. Estamos con Erika Moines, ministra de Relaciones Exteriores en el quinquenio pasado, y también Wall Street y en la academia ahora en Harvard. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Erika Moines y estábamos conversando de esas ganas, Erika, de empacar y decir, voy a ayudar a Panamá. Definitivamente viviste muy de cerca el tema de Panama Papers y cómo ese nombre afectó nuestra reputación. Llegas a Panamá como viceministra de, no relaciones, de la parte bilateral y cooperación. Y yo creo que hay temas importantes porque independientemente de lo que se quiso hacer o que se quería hacer, llegó el COVID. Tocó hacer muchos temas bilaterales, vacunas, etcétera. Cuéntanos un poco de lo que te llevas de ese año y pico, porque luego enseguida quedas de ministra, y cuál fue tu misión o sientes que era tu misión recién llegada a la gestión pública. Sí, a 6 meses nos agarra la pandemia, y yo rescato que de la vida corporativa yo tengo un trabajo profesional, y es lo que quiero aportar, y un trabajo disciplinado. Cuando todavía no se hablaba de vacunas y se le presenta y se aprueba la idea y me nombran a mí como jefa para adquirir las vacunas y la negociación, desde mi punto de vista no podía ser político, y esto se tenía que manejar netamente profesional. Se involucró a un equipo de doctores de primera línea panameños, y
Y yo creo que me siento muy satisfecha de poderlo haberlo manejado así. Y a veces cuando la gente pregunta o tienen como reservas de entrar en el servicio público, yo pude manejarme con absoluta independencia de la parte política. Y creo que se hizo un trabajo de primera línea. O sea, se consiguieron las vacunas, que fue difícil, por supuesto, pero bueno, o sea, yo podía creo que traer de esas armas y de esas herramientas que tenía de la parte corporativa, cómo te tienes que mover, cómo te tienes que sentar y lo que tienes que pedir por tu país. Y bueno, fuimos uno de los primeros que recibió, hubo vacunas, pero no cualquiera vacuna, las vacunas que servían y las para mejores. todos. Y enseguida, obviamente, esa gestión te permitió entrar al ministerio con temas bien complicados, porque además del COVID, estamos hablando del tema migratorio, donde estuviste muy involucrada, de hecho, con reuniones bilaterales con tu homóloga en ese momento, temas de las listas, donde Panamá, y esa era tu gran bandera de ayudar a Panamá en su reputación, y tema del cambio climático. Cuéntanos un poco cuáles fueron tus grandes desafíos que tú consideras fueron los desafíos más importantes y los hitos más importantes que pudiste lograr. Sí, la primera, el posicionamiento que tenía Panamá en su momento. En este momento había pasado, no éramos hub político, no éramos hub de nada, y eso fue lo primero. Vamos a volvernos un hub político donde la conversación comience y termine aquí. Citamos en el tema migratorio, el tema migración no lo puede resolver Panamá ni lo va a poder resolver nunca, porque no es ni responsabilidad solo de nosotros, ni tenemos la capacidad ni el presupuesto. Entonces, involucrar a otros actores, pero cuando esa convocatoria se hace, ya yo había asegurado a todos de que efectivamente iban a venir. Nosotros logramos 2 reuniones seguidas, una con 15 cancilleres, la otra con 20 cancilleres. Vino el secretario de Estado de Estados Unidos, vino el canciller europeo, vino todo el Caribe en una, la otra, toda la parte involucrada del corredor por donde pasaban. Entonces, llevar el tema a la palestra nos permitió. Mira, yo hablaba hace un momento de traer de la parte corporativa a la parte pública cómo tú te mides. Nosotros vivimos una crisis que ya no se recuerdan, pero era la crisis de migrantes haitianos que estaban principalmente en Chile y que después de la pandemia se habían empezado a desplazar. Esa era la número 1 nacionalidad que estaba atravesando. Nosotros llegamos a momentos en donde estaban pasando 2.400 personas o estaban entrando por nuestra frontera al día. Y el trabajo se hizo, un trabajo a todo nivel que hablaba yo desde la parte de vista diplomática, negociar con Colombia, que no fue fácil, pero no, negociamos un cupo específico y ahí están los números. Nosotros redujimos y quedamos en 140, me parece que para enero del 2022 ya estábamos con 140 migrantes al día, de 2.400 a 140. Entonces, esos son resultados de los cuales yo me siento satisfecha y que digo que todos nos tenemos que medir siempre en base a números. ¿Cuál es tu propuesta o cómo lo estás manejando y qué es lo que quieres jalar? Erika, antes de hablar de las listas y para aterrizar un poquito el tema migratorio, obviamente han cambiado muchas cosas desde ese momento. Tenemos un tema, ha salido en medios internacionales, se han tomado medidas distintas ahora con temas de repatriación. Hay otros gobiernos también del otro lado de la frontera. ¿Cómo ves tú ese tema rápidamente para poder entrar en el tema de las listas? Bueno, yo creo que nuevamente ahora tenemos otra crisis migratoria, tiene otra perspectiva, otra cara, digamos. Hay un contingente, una nacionalidad venezolana, ahora ecuatorianos, y uno tiene que entender que el fenómeno migratorio es así, es cambiante y uno tiene que adaptarse a las realidades, y la parte de que hayan cambiado los gobiernos es cierto, pero uno tiene que seguir trabajando con todos los gobiernos, así que sea el gobierno ahora de Colombia o el del futuro, nos corresponde y necesitamos negociar con ellos porque la situación del lado panameño, nosotros somos un país súper pequeñito, de la nada se sale de control y se vuelve una crisis inmanejable para Panamá. Hablando ahora un poco de las listas y desde tu experiencia primero del otro lado, en la parte corporativa donde se habla de Panamá y lo que se ha avanzado hasta ahora, ¿cuál es tu balance de dónde estamos en este momento? Sí, bueno, yo creo que esa es una de las cosas que dejo atrás con un poco de tristeza porque creo que se estaba haciendo un trabajo. Nosotros estuvimos por varios meses simplemente planeando la estrategia y la estrategia era desde un monitor en donde medías cada mención negativa del país en cualquier parte del mundo y cómo darle la vuelta, qué teníamos que hacer. Y no hablo con contenido pagado, esto no eran millones de dólares ni nada, sino lograr
posicionar contenido en relaciones positivo. Públicas. Claro, pero por ejemplo, en diplomacia climática, nosotros tenemos tanto para hablar en positivo, lo que tenemos es que darle la vuelta y asegurarte de que en ese mismo periódico, en ese mismo canal, en el New York Times ahora que están saliendo cosas negativas, para nada, tienes que asegurarte de... Y lo logramos hacer en su momento. Llegamos a un momento en donde el tablero, digamos, estábamos en positivos de menciones y nuevamente hemos caído, y yo creo que eso hay que trabajarlo. Eso es un trabajo permanente que no puede ceder, porque no podemos hablar de inversión si no tenemos una buena imagen. No podemos hablar de progreso, porque para ese progreso necesitas que la gente te vea como destino turístico, te vea en positivo, y eso hay que rescatarlo. Erika, ¿volverías a la gestión pública? Bueno, ya yo he estado 2 veces, no hemos hablado, pero ya 2 veces he estado. Me siento súper satisfecha, y quisiera, si tengo un mensaje para la gente, es que esto es responsabilidad de todos, y es muy fácil criticar, pero hay que involucrarse, y uno puede encontrar lo que uno necesita tener. Es encontrar el espacio en donde vas a sentir que vas a poder trabajar con la integridad, con las metas, porque si sientes que van a decirte esto va a ser que no va en contra de tus principios, entonces no lo debes hacer. Pero necesitamos más gente involucrada, necesitamos más mujeres. Ya hemos visto en esta última elección el bajo contingente de mujeres, así que yo estoy ahí para apoyarlas a todas, a que vuelvan y que suban. ¿Y qué le dirías a las personas con un currículum como el tuyo, profesionales que tienen experiencia afuera, que tienen mucho que aportar y que dicen, ¿sabes qué? Yo no me meto en política porque siempre, por alguna manera o por los otros, voy a quedar embarrado? Bueno, yo no creo que eso es cierto. Y 1. 2, yo entiendo lo de los salarios. A ver, yo estaba en una posición muy cómoda en Wall Street, en Nueva York, y vine a un salario que no era para nada eso, pero la satisfacción personal no estaba en Nueva York. La satisfacción personal la tuve aquí y la sigo teniendo. Y cuando me encuentro a gente en la calle que te reconoce el trabajo, pero desinteresadamente. A mí nadie me saluda porque está esperando un puesto. Yo no estoy en ningún partido político, o sea, no tienen ningún vínculo conmigo, y eso se agradece enormemente, y creo que ojalá más profesionales quieran entrar en ese servicio a los otros, en ese servicio público. Bueno, Erika, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, vamos a hablar de la otra faceta de Erika, que es la parte académica. Ella está en Harvard trabajando y va a publicar, su primera publicación le va a publicar a Harvard, así que es todo un hito también. Hacemos una breve pausa, regresamos enseguida con Erika Moines. Continuamos en esta edición de Perfiles 360 y nos encantaría seguir hablando de temas de actualidad, porque yo sé que Erika da para mucho, pero esto realmente es un 360 y no puedo dejar por fuera esta gran oportunidad y este gran hito también de haber sido llamada por la prestigiosa Universidad de Harvard para que fueras y entraras como becaria. Explícame a la gente y a las personas cuál es tu función en tu primer año como becaria dentro de Harvard y lo que estás haciendo, lo que hiciste después y lo que estás haciendo ahora. Sí, me invitan a participar en un proyecto o en una iniciativa que es para líderes que están como en su tercera etapa y tienen que presentar un proyecto. Entonces el mío, hice una investigación que me duró 1 año, presenté mi investigación y posteriormente a eso me voy al Instituto de Políticas y empiezo a enseñar a un grupo de estudiantes en base a la investigación que yo había montado. ¿De qué es la investigación? Cuéntanos así resumidamente, por lo menos para entender. Sí, la investigación es sobre confianza. Hice todo tipo de análisis de cómo se desarrolla, cómo se pierde la confianza, qué podemos sacar del lado corporativo, involucrarlo también en el lado del liderazgo de gobierno, qué es lo que hace falta, cómo se genera cuando se pierde, cómo lo puede restituir. Y eso tiene muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo político para los inversionistas. Tengo una publicación sobre eso. ¿Cómo ven los inversionistas el riesgo político de país a país? ¿Cómo lo puedes manejar? Y bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque tuve ahí la oportunidad. A mí me encanta, yo decía, estudiar, pero aprendí también que enseñar es enormemente satisfactorio. Porque claro, esa investigación, Erika, ustedes como becarios por 1 año se dedican a
ratón de biblioteca. Así es, así es. Investigar, investigar. Y una vez que esa investigación, digamos, es presentada, entonces, digamos que la ponen en práctica hacia estudiantes. Sí. Y eso fue otro año completo. Y ese fue otro, y entonces ahora ya me aprobaron ahora la publicación más importante de Harvard, que se llama Harvard Business Review, me va a publicar mi trabajo. ¡Qué honor para todos los panameños! Sí, y sí, la verdad, sigo siempre pensando, si yo puedo, muchos otros pueden. O sea, me publicó Financial Times, ahora tengo The Economist también en línea, y yo lo que le digo a los otros panameños, no veas las noticias como cosas así que nunca voy a hacer yo. Claro que puedes ser tú, hay que echar para adelante, y cuando te dicen no, busca otra puerta y busca otra puerta, y en esta investigación yo por lo menos me siento satisfecha de que, bueno, que tener la validación, porque una cosa es que te inviten y que investiguen, y otra es que te digan, ok, valido tu trabajo haciendo, y lo presento. Y eso es un gran, gran hito. Igual yo voy a invitarlos a que se metan. Ella tiene su página web. Yo no les puedo explicar la cantidad de publicaciones que tiene Erika, la cantidad de medios internacionales en donde has estado, donde presentas, foros. Así que bueno, pudiéramos tener 3 programas, pero tiene una página muy completa donde lo pueden conseguir, y realmente yo quedé muy asombrada de todos esos logros, y te felicito. Me gustaría ese mensaje que le das a los jóvenes, pero antes de hablar de los jóvenes y los profesionales, de que sí se puede y que se puede llegar a las altas esferas sin conexiones, sin de repente tener los recursos y conseguirlos para llegar a estudiar, hablemos un poco de otra de las banderas que ha sido el tema de género, ¿no? Hemos visto a lo largo de los años que las mujeres, a pesar de que muchas veces en calificaciones, en oportunidades entran, cuando empiezan los puestos de liderazgo, cada vez la brecha se va achicando. ¿Cuál es tu recomendación? Tú como mujer exitosa, profesional, que se ha mudado a países, con familia, para Wall Street, vamos a Panamá, ahora voy para Harvard, ¿qué consejo le pudiera dar a esas mujeres que de repente quisieran y se ven reflejadas en ti, quisieran estar ahí? Bueno, yo creo que el primer consejo no va para ese nivel bajo, pero va para el nivel alto. Si tú eres mujer y estás en un puesto de liderazgo, tú tienes una responsabilidad, porque hay un montón que no han tenido esa oportunidad y hay que ayudarlas. Y eso se traduce en que si estás sentada en una junta directiva, puedes hablar y preguntar a cuántas mujeres han contratado, cuántas les han dado la oportunidad. Vas a contratar una consultoría, una firma de abogados, pregunta cuántas socias mujeres tienen cada vez. Y yo creo que esa es una forma muy directa de apoyar más allá de las palabras, porque uno puede decir, sí, dale, y la oportunidad nunca llega, y para que esa oportunidad llegue, yo creo que también necesitamos un empuje de aquellas mujeres que tienen la oportunidad y que están sentados en esos puestos de liderazgo. ¿Alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer en tu práctica privada o pública? Yo creo que yo he estado en muchas situaciones en donde han tenido una concepción distinta de mí al inicio de la reunión y otra final. Yo he tenido reuniones... La primera impresión de, ay, está una peladita mujer. Sí. Me han dicho, ve y búscame el café. Yo, señor, yo no estoy aquí para el café, pero ok. Y es lo que es, ¿no? Y hay que demostrar, entonces. Y uno tiene que pensar, no vas o sea, cada comentario como mujer, piénsate qué es lo que vas a decir, porque estás sentando un hito de estoy aquí porque me merezco estar aquí. Y claro que podemos, ¿no? Entonces, yo creo que para las mujeres de la educación que mencionaba yo, absolutamente importante, no importa cuál tú creas que es el futuro, y yo creo que para las niñas también, y la educación que hablábamos sobre como base para todo, también va, yo soy madre de 2 niños, es mi responsabilidad enseñarle a esos niños que las amiguitas, las niñas, por ejemplo, ahora que están jugando fútbol, oye, ve y juega fútbol con las niñas, dale chance de que juegue contigo. Yo creo que eso es algo que tiene que ir cambiando, y esa mentalidad, y reflejar casos en positivo. O sea, cada vez que somos pocas las que a veces cuando hay algo en positivo, aplaude, celebra a otra mujer, denle un poquito de luz, porque eso ayuda a generar la voz de que se puede y de que hay oportunidades. Me encanta, Erika. Bueno, tenemos que despedirnos, pero antes te quiero dar las gracias por conversar con nosotros, por conocer un poco más de esa trayectoria impecable, profesional, tanto en la práctica privada, pública, y ahora en la parte académica.
Y me gustaría despedir con una última pregunta. ¿Cuál crees tú que es la clave del éxito, Erika? La clave del éxito. Disciplina, yo creo. Tú tienes que ser disciplinado para lo que vayas a hacer. Deporte, cocina, lo que sea. Si uno tiene disciplina y es organizado, llegas a lo que te propones. Bueno, ya saben, mucha disciplina, lo dice alguien que se quemó las pestañas y miren dónde ha llegado. Muchísimas gracias, Erika, por haber estado con nosotros, por compartirnos un poquito más de tu historia. Nosotros nos despedimos. Esta será hasta la próxima en otra edición de Perfiles 360. Chao.